Bueno, entonces como les decía, esta información que vamos a ver el día de hoy, pues la recibimos hace mucho tiempo de personas, un grupo que estuvimos en México, con personas muy espirituales y allá, pues en ese país, los cuales después, bueno, poco a poco a través del tiempo fuimos, vamos a decir, estudiando. Cuando tenía 11 años de edad, cuando yo tenía 11 años, yo leí un libro que llegó a mis manos que decía, no sé si alguien conoce, pero este, eran los registros o información de Crayon. Y yo leí en una página que decía que en el futuro, las personas iban a sanar con magnetismo. Imagínense, cuando yo tenía 12 años, leí eso. Eh, Llamó mi atención, pero en este caso, eso siempre quedó resonando en mí. O sea, esa información siempre quedó resonando allí. Eh, bueno, la cual, pues hoy en día, este, vemos ya en el mundo donde estamos como metidos, ¿no? Yo creo que una de las labores que yo he tenido es tratar de llevar esta información más allá del punto de vista de la sanación. O sea, la importancia del magnetismo en nuestras vidas. ¿Eh? Lo que es la electricidad que ya hemos venido hablando y justamente eso. Entonces, eh, yo como en estos días hablaba con alguien y le decía, bueno, a veces yo siempre espero el día viernes para ver qué tema voy a tocar el sábado. Y siempre pues algo que tiene, o siempre la información que llega es algo relevante pues a los procesos que tenemos en nuestras vidas. Y voy a poner algunos ejemplos, sobre todo lo que pasó en mí cuando pues este, empecé a hacer esto que yo voy a enseñar el día de hoy. Y es entonces cómo magnetizar nuestra casa y por qué. ¿Por qué magnetizar nuestro hogar? Están viendo la pantalla ahí, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, como todos sabemos, imagínense, una señora paciente justamente de aquí de Bogotá se comunica conmigo y me dice que la mamá y la hermana tienen muchos dolores en su cuerpo y que no saben a qué se debe, han ido a médicos, han ido pues a cantidad de cosas y no se sabe pues qué es lo que pasa en su cuerpo y hay muchos dolores. Entonces, eh, yo bueno las trato, eh, empiezo a hacerle terapias, pero el problema persiste y bueno, no hay solución. Entonces, bueno, para mí eso fue bastante extraño porque, pues dentro de todo lo que uno pues, va sabiendo, entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa con estas señoras que no hay ningún tipo de solución? Entonces, algo que se me había pasado era preguntar si la casa donde vivían o donde viven en ese momento
tenía geopatías. Entonces, las geopatías son, para el que no conoce, son sistemas, vamos a decir, si hay una corriente de agua que pasa por tu casa, si nosotros estudiamos un poco lo que es la medicina china, el Feng Shui y todo ese tipo de cosas, son alteraciones de energía que pueden favorecer a un lugar o, en este caso, más bien lo contrario, pues, de favorecer ese sitio, ¿no? Entonces, en esa casa yo pregunté si había geopatías, pues la respuesta fue positiva. Y entonces yo le digo a la señora que por favor averigüe a través de los planos de esa casa si debajo de la casa había corrientes de agua. Porque ya habíamos hecho el estudio, se había visto si habían torres eléctricas muy cerca o incluso cableados eléctricos muy grandes debajo de la casa y pues no había, pero sí había agua. Entonces, cuando fueron a hacer, bueno, averiguaron, buscaron los planos y todas las cosas, había una corriente de aguas sucias debajo de la casa, que era de todo el sector, o sea, eran tuberías donde todo el sector pues pasaba por ahí las aguas sucias. Entonces, ¿cuál fue la solución en ese caso? En ese momento, pues, la solución fue, ¿cuál creen que fue la solución? Magnetizarlo. Mudarse. Mudarse. Le dice, mire, tienen que vender esa casa y comprar otra en otro sitio. Esa fue la solución. Una vez que se fueron, pasaron por supuesto unos meses, se mudaron de allí, se fueron y bueno, listo. Se les quitó el problema a las señoras. Ya no tenían dolores, ya no tenían nada de eso. Entonces, claro, eso causa mucho la atención porque muchas veces los problemas que tienen la gente, las personas, por eso les decía que uno, o sea, al final todo es magnetismo, pero muchas veces no todos lo solucionamos con magnetismo. ¿Sí me comprenden? O sea, no todos lo solucionamos con los imanes. O sea, a veces hay cosas que uno simplemente, pues mire, múdese y ya, y se soluciona el problema. ¿Ves? Entonces, claro, en este caso, pues estudiando las energías, estudiando un poco, miren, cuando nosotros hablamos, y si quieren pueden, mire, esto es cuestión de investigarlo, esto no es que lo dice Gerson, es que aparte que yo me preparo mucho en estos temas, investigo muchísimo, pero no es solamente, mire, la investigación no se hace, es que uno se mete en Google y pone a investigarse allí, porque uno piensa que todo lo busca en Internet, y no es así. Uno también, pues, la investigación la puede hacer hablando con personas que sepan, pues, de los temas. Uno puede también a través de una meditación profunda, pues, preguntarle a uno a su ser y, pues, hacer esas preguntas internas y esas respuestas te llegan, que es lo que normalmente uno debe hacer. Y bueno, todo eso uno va armando como rompecabezas porque, pues, uno no tiene la verdad absoluta. Entonces, cuando usted ve por ahí un término, cuando usted ve el término por allí de medicina, por ejemplo, la palabra cuántica, mire, eso ha sido una frase que ha engañado prácticamente a la humanidad. De hecho, hoy en día, la ciencia todavía presume teóricamente que el átomo tiene una forma y que el átomo, pues, tiene por supuesto, tiene sus protones, neutrones y todo eso, pero eso ha sido a raíz de las teorías. O sea, todavía la ciencia no ha podido ver cómo es un átomo. Entonces, el término de cuántica, miren de dónde sale.
En la década de los 30, 40, hasta más o menos la década de los 70, 80, había un gran confrontamiento entre dos grandes élites, los masones, la francmasonería y los arios. Por eso es que esa lucha todavía sigue hoy en día. Entonces, Einstein, que ha sido un gran títere de la élite, es un, como dicen, un falso profeta, pero de la ciencia. Todo lo que Einstein supuestamente descubrió, eso ha sido más invento que otra cosa de los masones, para ponerse por encima de los arios en conocimiento, o tratar de darle a la humanidad pues un conocimiento falso, y tratar de que nosotros creamos en cosas que muchas veces ni siquiera existen. Y es un tema bastante largo eso. Entonces, ese término de cuántica fue inventado por los arios para ponerse por encima de los masones en cuanto a conocimiento de lo que era, pues, que si las dimensiones y todo ese tipo de cosas. Por eso es que a Tesla, que estaba muy en contra de muchas cosas, simplemente lo desaparecen, porque tenía mucho conocimiento y él estaba neutral, o sea, ni estaba con los masones ni estaba con los arios, pero estaba dando mucha información que en ese caso no correspondía o no les era conveniente a ninguno de los dos, y lo desaparecen. Así como desaparecen a este William Reich, creo que es que se llama, el que descubre el orgón, o sea, también lo desaparecen, porque son personas que tenían mucho conocimiento. Vamos a decir que ni siquiera, pues, prácticamente de este mundo. Pero en ese sentido, cuando uno ve los trabajos, yo estudié mucho los trabajos de Tesla a nivel de energía y todo ese tipo de cosas, leí muchos de sus, por lo menos los documentos que quedaron por allí, que uno los pudo buscar en internet. Eh, y mucha de esa información justamente habla de la energía y la energía magnética. Yo recuerdo que cuando estaba chamo, bueno, todavía estoy chamo, ¿no? O sea, yo no he envejecido, yo paré el envejecimiento. Yo recuerdo que yo me preguntaba, oye, ¿por qué una extensión eléctrica? Sí conoce las extensiones eléctricas, ¿no? Bueno, ¿por qué no eran inalámbricas? Yo me preguntaba, yo decía, bueno, ¿por qué una extensión eléctrica no es inalámbrica? O sea, que la electricidad viaje a través de... Bueno, yo siempre me preguntaba eso, pero... Y bueno, esas preguntas que yo me hacía justamente, bueno, poco a poco fueron en el tiempo dando su fruto, pues, porque las respuestas me iban llegando poco a poco. Entonces, sabiendo todo esto de la energía, yo empecé a probar cosas en mi casa, empecé a probar cosas con el carro y diciéndole a la gente, a los amigos, mire, hagan esto, hagan el otro, hagan aquello. Y, y bueno, a través de la experiencia de ellos, pues también me nutría. Yo decía, bueno, mira, si funciona, no funciona. Yo creo que así como uno agarra, por ejemplo, los cuarzos, así como uno agarra, por ejemplo, los cuarzos y los coloca en la casa, porque, bueno, los cuarzos dan armonía, estabilizan las energías y todo eso, pues la piedra tiene las mismas propiedades, o sea, las piedras de imán tienen las mismas propiedades. Entonces yo dije, bueno, si con un cuarzo nosotros podemos hacer eso, ¿por qué no hacerlo con los imanes? O sea, ¿por qué nosotros no hacer lo mismo? Entonces, con respecto a eso, yo empecé a utilizar los imanes. En ese momento yo pasé por una gran crisis económica en Venezuela, porque tenía unos negocios, pero cuando entra Chávez, todo eso comienza a caer. Y de hecho por eso yo caigo en el magnetismo, porque yo tenía un negocio de publicidad, porque pues esa fue mi primera profesión. Bueno, mi primera profesión fue músico,
Después hice una licenciatura en mercado y publicidad, diseño gráfico y todo ese tipo de cosas. Trabajé en radio, televisión. Eh, Después que yo tenía un negocio donde hacía publicidad y todo eso se cayó, pues todo eso se tuvo que... Y pues en esa crisis económica, mi esposa se enferma y es que conocemos las terapias con imanes. Y a mí siempre me llamaba la atención la medicina, pero, o sea, nunca me vi en esa área, pues decía, me llamaba la atención, pero no, nunca me veía en esa área. Entonces, caemos en la cuestión de los imanes, ahí me intereso, yo estaba estudiando medicina natural y bueno, por ahí arrancó la cosa. Total que me acuerdo de ese escrito que les acabo de mencionar al principio, de Crayon, donde decía que en el futuro la gente se iba a sanar con magnetismo. Y yo decía, bueno, qué interesante que en la vida pues hay cosas que te van llevando como a ese futuro, ¿no? O sea, te van guiando. Entonces, yo empecé a utilizar, yo dije, bueno, si los imanes sirven también para uno sanar el cuerpo, ¿por qué no utilizarlos también como los cuarzos, como ya les decía, para armonizar también las energías o las cosas? Y entonces cuando viajo a México, yo viajo a México no porque iba a reunirme con gente de ningún tipo, o sea, yo viajo a México porque me gano un premio y me voy con unos amigos, pero casualmente conocimos a unas personas que eran muy espirituales, no puedo decir a qué, vamos a decir, como a qué línea pertenecen. Entonces, bueno, eso fue, no, bueno, yo digo que en la vida no todo es casualidad, por algo uno tenía que ir allá. Y entonces, bueno, yo recibo mucha información de esto y bueno, con todo lo que ya había aprendido, lo que hago es como armar mi rompecabezas, pues mi propio rompecabezas, que todavía lo estoy armando, pues me faltan todavía piezas. Así que si alguien las tiene, entonces me las pasan. Entonces, yo dije, bueno, nuestra casa, el hogar es un ente viviente, donde viven un grupo de personas. Y esa casa, donde vive ese grupo de personas, depende de la energía de cada una de esas personas, se crea un egregor. Se va creando por ejemplo, nosotros aquí en mi casa somos 4. Entonces, de acuerdo a la energía de ese hogar, se va creando una quinta energía. Si usted en su casa son 2 o son 5, de acuerdo a la energía de esas 5 personas, se va a crear una sexta energía, que es la casa, o sea, que representa la casa. Por eso es, y dígame y niéguemelo alguien en estos momentos, y dígame que usted entra a una casa y usted puede sentir si la casa es pesada o la casa es liviana, ¿sí o no? Ahí con la cabeza lo asientan. Claro, ¿ves? Eso es real. ¿Por qué? Porque cuando uno entra en una casa, huye y la energía se siente muy bien. Hay casas que uno ni siquiera quiere irse. Uno quiere quedarse en esas casas, y quedarse vivir con esa familia. Porque son casas armoniosas donde la familia se aman, se quieren, se respetan. Hay todo eso, pues ese respeto, ese amor, ese cariño. Y bueno, eso se va creando, ¿no? Ahora, en las casas donde hay desarmonía, entonces es lo contrario, uno va a entrar a esa casa y uno sale hasta pesado de allí, uno dice, no, yo ahí no quiero ni siquiera entrar. ¿Por qué? Porque bueno, la casa es un ente viviente, donde incluso las personas, por ejemplo, una persona que vivió en esa casa y fallece allí, queda parte de esa energía en ese hogar. O sea, esa casa absorbe la energía de esa persona.
normalmente, por ejemplo, ¿no? A mí siempre me ha gustado tener amistades. Y, y yo creo que yo me metía o sea, yo empecé a dar clases no porque quería enseñar, sino porque quería tener muchos amigos en el mundo, para ir a sus casas cuando yo quisiera y tener posada en todos los países del mundo. Entonces, no, siempre me ha gustado tener amistades, pero en cuanto a mi hogar, o sea, en cuanto a mi casa, yo soy muy hogareño, o sea, mi casa es mi casa y yo no traigo gente a mi casa. No sé si me comprende. O sea, yo afuera, pues con la gente, sí, amistades y por todos lados y chévere, pero lo que es mi casa, me gusta conservar lo que es la energía de mi casa, cuidar la energía de mi casa. Y no traigo, por ejemplo, a cualquier persona a mi casa. Porque, bueno, uno sabe, y dígame, a veces cuando uno hace fiestas por un cumpleaños, invita al amigo, y el amigo invita a otro amigo, o invitas a un conocido, porque uno tiene gente conocida, pero uno al final nunca sabe cómo están sus energías y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, entonces, en ese sentido, eh, yo dije, bueno, si uno a veces uno no puede evitar que los hijos traigan amigos a la casa. Entonces, bueno, ¿cómo proteger la casa de esas energías de las personas que llegan? Entonces, yo conocí una persona que, que decía como León O, el de la comiquita, veo más allá de lo evidente. Entonces tenía pues ese sentido despierto de la clarividencia entonces yo hice algo en mi casa y traje a esa persona para que se diera cuenta lo que yo hice y por supuesto me diera razón, pero yo no le dije qué hice. O sea, yo simplemente le dije, mire, te quiero invitar a la casa y vamos y bueno, este, y bueno, el resultado fue que esa persona me dijo, lo que hiciste está bien y protege tu casa. Para mí esa fue la mejor respuesta que escuché, porque dije entonces sí funciona. Y después, bueno, hablamos de otras cositas y me explicó el por qué, pero bueno, aquí no quiero tampoco alargarme mucho con el tema. Entonces, en las entradas de la casa, ¿qué deben hacer? Y aquí tomen nota, ¿ok? Espero que tengan ahí papel y lápiz. Y es lo siguiente, en las puertas, en todas las puertas, ¿no? Está la puerta principal de la casa y hay casa, o por ejemplo, los apartamentos, pues por supuesto no tienen otra puerta que la principal. Pero en las casas hay personas que tienen hasta tres entradas. Está la entrada delantera, lateral y trasera. Y esto deben hacerlo en esos tres puntos. ¿Ok? En las ventanas deben colocar imanes en lo posible. Mientras me conecto a una red Wi-Fi. En lo posible, lo más grande que puedan. Y ya voy a explicar por qué lo más grande que puedan.
¿Por qué lo más grande? Porque cuando yo hice el experimento, en una oportunidad, yo coloqué imanes pequeños. Y nosotros, recuerdo que la familia salimos de viaje. Eso fue una semana. Cuando regresamos, los imanes que había puesto estaban partidos. Y nosotros vivíamos en un apartamento. Imagínate la ventana del balcón, los imanes estaban partidos, los dos imanes que había colocado, uno en la parte de arriba, uno en la parte de abajo. No había explicación de por qué estaban partidos. O sea, nadie podía ahí entrar porque eso veía un noveno piso y cómo llegaron y lo partieron. O sea, no se podía. Resulta que si los imanes son pequeños, acuérdense que las energías de la gente, o sea, las malas intenciones, viajan. Y si esa intención es muy fuerte, rompe, por supuesto, lo que tú tengas ahí de protección. O sea, lo rompe. Porque la protección que tiene, pues, no es tan fuerte como la energía que viene hacia tu hogar. Y así, pues, yo empecé a revisar las otras ventanas. El de la puerta no estaba partido, porque ese sí era grande. Pero el de las ventanas sí estaban rotos. Alguien por ahí que nos quería mucho. Entonces, bueno, ahí esos son los lugares donde pues recomiendo que se coloquen en todas las ventanas de la casa que den hacia afuera. ¿Ok? En las puertas, en la entrada principal, entonces es un imán arriba. Y si es posible, si vives en casa, de hecho, ya les voy a... De hecho, ya, un segundito. Si es posible, pues yo ahorita se lo coloqué ahí en la imagen. Un imán arriba en polaridad negativa hacia afuera. Recuerden que la polaridad negativa siempre va hacia afuera. ¿Por qué? Porque las energías, acuérdense que energías iguales se repelen y energías diferentes se atraen. Energías iguales se repelen y energías diferentes se atraen. Entonces debe ser negativo hacia afuera. ¿Por qué? Porque si viene algo negativo, como es la misma polaridad, se repelen. Si es posible, entonces aquí les voy a marcar. En la puerta, debajo de la puerta, coloquen, si pueden. Yo en el apartamento donde vivía no lo pude hacer porque ya tenía mármol y pues dañar el mármol es súper costoso, ¿no? Y en Venezuela más todavía. Pero si usted vive en casa, trate de enterrar un imán allí con la polaridad negativa hacia arriba. Si hay cerámica o otro tipo de material que usted pueda quitar y poner el imán abajo y tapar, pues sería ideal. E incluso, si hay posibilidad, que normalmente se puede hacer en las casas, poner esos imanes en polaridad negativa hacia arriba en la caminería de la casa, o sea, casi llegando a la casa, poner unos 2, 3, hasta 5 imanes en línea antes de llegar a la casa.
¿Para qué? Porque recuerden que nuestro campo magnético, ¿verdad? Alrededor es amplio. Y cuando la persona va llegando a la casa, si es desconocido, hasta nosotros mismos esos imanes van recogiendo lo que nosotros traemos de la calle. O también si no lo pueden enterrar, lo pueden, por lo menos el que va debajo de la puerta, siempre debe haber uno, o tratar de que sea debajo de la puerta, o colocarlo en las esquinas, en este caso de las puertas. Supongo que no lo ideal sería aquí, para que este vaya al mismo ángulo que el de arriba. Pero si no, los colocamos aquí a los lados. Podemos incluso hasta hacer una pirámide magnética que sería a los lados y nos daría algo más o menos así. ¿Sí? Si lo colocamos a los lados. Y claro, cuando uno va a pasar por ahí, pues el campo magnético que está allí recoge eso que nosotros tenemos y que traemos de la calle. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Miren, debe haber mucha gente entrando, ¿oyeron? Porque no hay, todo el cupo está full, hoy estamos entre que caben 100. Aquí vemos 50 todos sentados, no de pie. Consulta. Sí. Ajá. ¿Podría poner los imanes del suelo en una alfombra? No, la idea, bueno, pues lo que pasa es que si lo pones debajo de la alfombra y las personas los pisan, te los parten. No, pegados a hacer como una alfombra, pegados los imanes a la alfombra y luego ponerle otra alfombra encima para que no se muevan y para que no se vean. Bueno, puede ser, con tal que cuando se entre, pues no, la idea es evitar que la gente los pise, ¿no? Porque no los vayan a partir. Maestro, en las ventanas también, buenos días, ¿en las ventanas también va arriba y abajo o también se podría hacer un triángulo? También se puede hacer un triángulo, sí. ¿Y quedaría entonces todos los positivos por dentro? Hacia adentro, sí. ¿Por qué los positivos hacia adentro? Porque, bueno, en la casa también a veces hay discusiones, hay cosas, ¿verdad? Hay energías entre nosotros mismos que a veces son... Entonces, eso lo que va a hacer es recoger esas energías para que también se mantenga dentro de la casa en armonía. O sea, lo negativo, acuérdense que lo atrae lo positivo. Energías distintas se atraen. Entonces, esa sería la idea, por eso los positivos hacia adentro. Ok, gracias, maestro. Profesor Gerson, Marta. ¿podría hacer un tapete de entrada y con resina? Uy, huele rico. Estoy apurada. Frijoles colombianos. Hacer como un tapete y colocarle resina encima y hacer como un camino de entrada. Ah, también, sí, también. Resina, pues la resina los protege. No me le va a quitar el poder. No, no. Ya. Ok, gracias. Gerson, Luisa, ya va. Luisa, levanten la mano. Ajá, ya va. Voy con Luisa y después Mabel. ¿en las ventanas siempre se coloca por fuera? Sí, o sea, por fuera, no por dentro. Sí, gracias. Mabel. Mabel. Era lo mismo que iba a preguntar si los imanes iban a... Ah, ¿Me ok, escuchó? ya. Sí. Sí, era lo mismo que iba a preguntar, sí. Sí, afuera, sí. Maritere. Gracias. Hola,
Si yo vivo en un departamento, pero afuera no los puedo poner porque me los roban, entonces pueden ir adentro. No, el imán en el apartamento, el imán arriba en la puerta se pega. Eso no creo que se vayan a robar eso. Y las ventanas de los apartamentos, uno simplemente va y los coloca, también los pega así en la parte de afuera. Ahí nadie creo que se vaya a robar eso. Ah, y si no se puede porque estoy en el segundo piso o una ventana, No, ¿se sí, puede pues. poner por dentro? No, pero usted lo puede colocar afuerita de la ventana, simplemente colocarlo pegadito allí al metal de la ventana, pero hacia afuera. Porque es que si uno lo coloca adentro, él va a recoger y va a dejar una energía afuera, adentro. Ah, entonces tiene que ser a fuerza afuera. Afuera, sí, uno lo coloca allí afuerita. Ok. Ahora, ojo, algo que no he dicho, ya va, algo que no he dicho. No son imanes forrados. Ah, no. No, son libres, imanes libres. De ferrita sin forrar. Claro, y usted debe saber pues la polaridad allí, ¿no? Deben ser de este tipo. Por eso no creo que alguien se vaya a estar pendiente ahí de robarse. Deben ser de este tipo, ¿no? ¿De ese tamaño, profesor? ¿O más grande? Bueno, si pueden ser de este tamaño, sería también bueno, porque este es grueso, miren. Este es bastante grueso y este es de 5 centímetros. Profesor, consulta. En la polaridad negativa hacia afuera, en este caso si es en la ventana, hacia la calle. Claro, ya lo dije, la negativa hacia afuera. Listo. Gracias. Esos imanes, profesor. Gracias. ¿Cómo? Ajá. ¿Los tiene a la venta usted? Sí. Ah, si no lo consiguen. No, yo quiero comprarlo. También puede ser este tipo de imán. Pero ese círculo que tiene no me gusta porque es como que es menos potente para mí. Sí funciona y ya le voy a decir por qué. Porque él crea, bueno, según lo que nos explicaban en México cuando fuimos, que, por ejemplo, si este es el negativo, cuando entra la energía, él crea como un hoyo negro y hace que la energía se desaparezca. La envuelve. Y según los escritos de Tesla, en las bobinas que él creó con un vacío, justamente él decía que cuando se prendían las bobinas, se podía generar un agujero negro. Eso lo decía Tesla. Y con esto ya les voy a hablar, porque estoy hablando de las casas, pero vamos a hablar de los carros. Estos funcionan muy bien también. Doctor, ¿y habría que estarlos limpiando? ¿O quedan ahí pegados? No, quedan ahí pegados porque como ellos están en un ambiente natural y saben que cuando llueve, la electricidad de los rayos limpia el ambiente, limpia las piedras, los cuarzos, los magnéticos los limpia. Solo la misma naturaleza se encarga cuando hay rayos que caen centellas y esas cosas, eso se encarga de limpiar todo eso. Entonces no hay necesidad de limpiarlo. Gracias. O sea que... Hola, profe, buenos días. Profe, una pregunta. Mi casa es de muchas ventanas, o sea, muchas ventanas. ¿Tengo que colocar en todas las ventanas o solamente las que dan al frente o en todas las ventanas? Bueno, debería principalmente las del frente de la casa y ya después cuando tengas, ya colocar todas las ventanas. Y hay entre ventanas y puertas, o sea, son ventanas que se hacen puerta en la parte de abajo, eso también lo puedo colocar en triángulo, porque todo sí, es cerámica. Claro. Ok, y lo otro es, claro, ya usted lo explicó, yo vivo muy cerca de la playa, muy cerca, y aquí hay mucho salitre, ¿eso le afecta algo a los imanes? No. Perfecto, gracias. Gerson, ¿se podrían colocar en alguna madera, hacer alguna figura de madera
y poner los imanes en la madera. Sí, como hacer algo como decorativo y que se pierda de la cuestión del imán, pues, o sea, puede ser algo decorativo, sí. ¿Y se pueden pegar? Sí, claro. ¿Y no le afecta el pegamento al imán? No, o sea, tampoco es que le va a forrar el imán de pegamento, ¿no? O sea, No, se va a pegar allí. No. Ok. Tengo por aquí iPhone 83222398311, no sé quién es. Hola, yo. Ah, bueno. Ay, se me fue, ¿qué le iba a preguntar? Ay, se me olvidó. ¿Qué te Bueno, ahorita cuando se acuerde. Freddy. ¿Cómo estás? Es de Colombia. Pregunta, si yo tengo el imán, así como lo mostraste tú, sin la cobertura que tienen ahí, ¿cómo sabe uno cuál es el negativo? No sé cómo mirar eso. Ok, tú estás viendo el curso, ¿cierto? Sí, señor. Ok, en uno de los módulos yo explico en un video con una brújula cómo saber el negativo y el positivo. Ah, ya. Módulo 22. Módulo 22, exactamente. Gracias. Ha llegado hasta allá, con razón. Ok. Juliana. Buenos días a todos. Es una pregunta. Cuando son ventanales, ¿verdad? Corredizos, de esos que son más o menos de 2 niveles, ¿se podrían poner a nivel lateral? Porque como son tan altos para ponerlo encima, en la parte superior, ¿se podría poner en los laterales, los imanes? Sí, lo puedes poner en vez de vertical, si son dos, los colocas lateral, o puedes usarlo del triángulo también. Ah, ok, es que el problema es por lo que son muy altos. Sí, muy alto, entonces, bueno, lo coloca lateralmente, sí. Ah, y otra pregunta, pues no sé si me la puedes responder en este momento, pues porque estamos hablando de otra cosa, pero yo quisiera saber cómo funcionan esos imanes níquel de las manillitas. Lo que pasa es que el níquel es una combinación allí de metales, es una combinación entre ferrita y neodimio. Entonces yo no recomiendo neodimio porque ya les decía, el neodimio tiende a absorber mucho la energía de la persona. Entonces, Sí, a veces me pasa que yo compré una manilla de estas, ¿verdad? Para dársela a mi mamá, pero primero la probé yo. Y cuando la uso mucho tiempo me empieza a doler el brazo. claro, exacto, porque tiene neodimio, entonces yo no recomiendo ese tipo de manillas. Muchísimas gracias. Yo le voy a decir, voy a ver si el fabricante o sea, donde yo hago los productos, pues hago también en neopreno o algo allí, pues con imanes de ferrita. Pero bueno, me lo estoy pensando porque con tantos productos ya estoy vuelto loco. A ver, Georgina. Maestro, nuevamente yo, ¿tienen que ser circulares o pueden ser rectangulares? Pueden ser rectangulares, pero yo recomiendo siempre circulares. No es que no funcionen, no es que no funcionen. Me gusta más el circular. No es que proteja más, pero el triangular tiende a partirse mucho. Ah, ok. Gracias, maestro. ¿Alguien había dicho algo por ahí? Estos imanes en las puertas y ventanas también eliminan o repelen el magnetismo de las antenas de televisión, de la electricidad. Ayudan, sí. ¿Me escuchó? Sí, ayudan. Ayudan. Sí. Jackie. Profesor, ¿tiene que ver el tamaño del imán? Ah, bueno, les decía del tamaño, sí, pues le acabo ahorita de decir hace ratico que el tamaño es importante. Si tenemos imanes más grandes, mientras más grande mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un día, después que me pasó eso, ya lo acabo de contar, que encontré los imanes partidos. Un día estaba en la sala, justamente ahí descansando, y escucho ¡paz!
un ruido fuerte. Y cuando me asomé en el balcón, el imán partido. O sea, totalmente. Y era un imán como de 3 centímetros y delgado. Entonces decidí optar por poner imanes más fuertes. O sea, más fuertes en cuanto a su constitución física. ¿Ok? O sea, más grandes, un poquito más gruesos. Ok, perfecto, muchas gracias. Doctor, No sé si Maritere, pues dejaron la mano alzada, Freddy, Ay, Mariana. perdón. Ujú. tiene uno de los imanes esos que son de los, allí en tu país le dicen corneta, nosotros le decimos parlante. Sí, parlantes, sí, sirven, sí. Todo eso. Sí, esos imanes que se colocan detrás en los parlantes son de este tipo. Sí. ¿Ves? De este tipo. Yo tengo estos. Ah, ok. Exacto, sí. Más grandes también. ¿Cómo? Tengo. Hay más, claro, hay más grandes, sí. Gracias, que pasen Claro. bien. De hecho, yo conocí un presidente en Venezuela, tuve la oportunidad de conocer a un presidente y ese presidente, yo le preguntaba, le decía, oye, ¿usted cómo tiene tanta energía para atender un país? Porque eso debe ser sumamente, pues, difícil, ¿no? La responsabilidad, bueno. Y él me decía que él llegaba a su casa y se paraba sobre un imán que le habían regalado y ponía los 2 pies ahí y ahí estaba media hora. Y eso él decía que eso le recuperaba toda la energía. Imagínense. Yolanda. Yolanda. A la 1, a las 2, a las 3. Bella. Profesor, quiero que usted me tenga presente, por favor, en el carro, dónde se puede poner para... Ya voy a eso, estoy terminando esta parte de la casa para ir al carro. Muchas gracias. No sé si Maritere iba a hacer otra pregunta, que tiene la mano ahí alzada. Usuario Zoom. Ajá, Maritere. Yo. Puede ser de los imanes del agua que tienes tú, así de grandes o no tan grandes. No tan grande, porque los del agua, a pesar de que son grandes, son delgados. Ok. Entonces mejor de los otros. Sí, exacto. ¿Y con qué se pegan? Hay muchos tipos de pegamento. Yo los pego con lo que llaman pega de zapato. Ok. La pega verde, la amarilla. Ok. Gracias. El boxer. Exacto. Rosy Ramírez. Gracias, doctor. Oiga, ¿y esto entonces ayuda con las geopatías o hay algo más para geopatías? Ayuda con las energías de la casa, ayuda a minimizar un poco las geopatías, ok, no completamente, pero sí ayuda mucho las geopatías, dependiendo del nivel de la geopatía también, ¿no? Porque si es un fuerte, entonces, bueno, pero sí ayuda, sí, por supuesto. Ok, gracias. Sobre todo estas protecciones, mire, son más para energías negativas. Gente que siente muchas cosas en su casa, espíritus, espantos. Hay muchas energías por allí, entonces circundantes, y eso pues ayuda muchísimo. Juliana Parlo, Fabiola. Profesor, ¿tienen que ser los imanes pares o pueden ser impares? No te entendí la pregunta porque yo dije que los imanes se colocaban negativos hacia afuera y si armas un triángulo ahí tienes un 3, es impar. Y si los pones 2, o sea, como lo coloqué en la imagen, es par. Me refiero más que nada que si tienen que ser del mismo tamaño. Debería ser del mismo tamaño. Debería ser del mismo tamaño.
Ah, ok, gracias. Marcia. Mi pregunta es la siguiente. Buen día, profesor y compañeros. Ya, si yo voy a proteger mi casa, ¿no sería importante antes limpiarla? Ah, bueno, por supuesto, sí. Y buen dato, porque claro, hay que limpiar antes de colocar, ¿no? Y para eso, ¿usted nos puede dar algún dato especial o busco? Es una pregunta capciosa. Pregunta para llevarme a otra cosa. Bueno, Pero usted no me podría decir que no, pues, profe. Bueno. Gerson, Ya, un segundito, Ruth, porque ahí tengo personas, fíjense, tengo personas aquí que alzan la mano y yo las voy nombrando. Entonces, si alguien que tiene la mano alzada me empieza a hablar, no puedo darle la palabra a las personas. Vamos a tratar de hacer el orden. Voy con la respuesta. Se buscan 3 plantas que son ruda, salvia y altamisa. En un balde de agua, con agua, en un balde, esas plantas se echan se colocan en el balde y se empiezan a frotar dentro del agua. Y eso se deja toda la noche. Eso lo va a hacer en la tarde y deja esa agua toda la noche. Al otro día, pues agarra esa agua, le quita las plantas, ¿verdad? La pasa y con esa agua limpia la casa. Agarra una parte de esa agua para limpiar los objetos de madera de la casa, con un trapito limpia los objetos de madera, y la otra para limpiar el piso. Ya sabes, si limpiando la casa y después colocando los imanes, usted empieza a tener buena suerte y se gana el loto, ya sabe que la mitad es mía. ¿Okay? De todas maneras, profe. Bueno, no se olviden de mí. No, nunca. Bueno, voy un segundito, gracias. Ya va. Ok. Voy con Ruth. Sí, mi pregunta era que si los imanes está para afuera y los polos opuestos se atraen las energías positivas a la casa. Claro, exactamente. Repelen las negativas, atraen las positivas. Repelen las negativas y atraen las positivas. O sea, sí atraen las positivas. Sí, claro. Juliana Pardo. Gracias. ¿Eso se puede poner también en las puertas internas de la casa? O sea, por ejemplo, en los baños y así. Ya voy a eso, ya voy. Gracias. Calmaos. A ver, es que no sé más aquí. Por favor, los que ya hablaron, bajen la manito para yo saber aquí que... Alguien está martillando por ahí, por favor, traten de apagar su micrófono. No sé dónde están martillando, que nos está molestando a todos. Gracias. No sé si Yolanda, Della. Sí, profe, ya parece que ya me pude conectar. Ok, Yolanda. Y tengo una pregunta. Si hay un poste de electricidad donde hay muchos cables conectados afuera de mi casa, ¿afecta el nivel energético en la persona y en el hogar? Sí, claro. ¿Qué tengo que hacer, siempre? Profesor? Tumbar el poste. Pero es de energía eléctrica, imposible. Bueno, coloca un espejo en su casa afuera, pero que dé hacia el poste. Ok. Gracias. En las ventanas y puertas sí puede ir imán de neodimio. No es imán de neodimio, no, todo ferrita, exactamente. Gracias. Es todo, profesor. Gracias. Listo. Continúo entonces ahorita con la otra parte. Profesor, disculpe. La última consulta.
Los imanes cada cierto tiempo los podría sacar y poner bajo la lluvia porque mi casa está techada la puerta de entrada. Pero no importa. ¿No importa? No importa, déjenlos ahí. Limpiarlo. No, sí, es que el ambiente los va a limpiar. Así llueva, pero o sea, el hecho de limpiarlos no quiere decir que hay que mojarlos. O sea, es la energía del ambiente es la que los va a limpiar. Y cuando llueve, normalmente hay corrientes eléctricas. Esas corrientes eléctricas se encargan de limpiar el ambiente. Ah, ya entendí. Gracias. Ok, en el caso de internas, en la casa internamente, no hay necesidad de ponerlo en las puertas de los cuartos. No hay la necesidad, pero si queremos reforzarla, pues lo podemos hacer en la parte de arriba de la puerta o en la misma puerta del cuarto. O sea, no dentro, sino en la parte de afuera. Así como si lo estuviésemos colocando en la puerta de afuera de la casa. Pero ¿qué vamos a hacer en los cuartos? Bueno, ya hablamos de que el imán debe ser en polaridad negativa hacia afuera, ¿verdad? Y el positivo hacia adentro, en las ventanas. Pero, ¿qué vamos a hacer en el cuarto? No sean mal pensados que no vamos a hacer eso. Vamos a medir el cuarto, vamos a hacer un triángulo de una X, de esquina a esquina, y donde nos dé el centro, ¿verdad? Ya vamos a hacer un poquito más claros aquí ya. Entonces vamos a hacer una X de esquina a esquina en los cuartos, y donde nos dé el centro, vamos a colocar un imán en polaridad negativa hacia abajo en el techo. O sea, lo vamos a colocar en el techo, o sea, nos dio el punto, todo el centro del cuarto, y lo vamos a colocar arriba con el negativo hacia abajo.